Un maldito destino. El siguiente relato fue compartido por un suscriptor, quien prefirió mantener el anonimato por las circunstancias que se mencionarán. Sin embargo, eligió su propio seudónimo y el de algunos de sus compañeros. Soy originario del país de México y me presentaré como Palafox. Tuve que buscar el sueño americano debido a que en mi país las condiciones de vida y trabajo no se han dado de la forma adecuada para mí. Dejé casa, familia, amigos, todo por una fuerte necesidad. Sin embargo, la vida no me preparó como se debía para poder cruzar del otro lado. Y tampoco para lo que me llegué a enfrentar esa noche que quedé a la deriva en el desierto. Todo pasó hace algunos años atrás, cuando ni siquiera existía un muro tan alto que nos impidiera el paso. Siempre hay una forma de cruzar. El problema es atravesar el desierto. Puede llevarnos entre 3 o 4 días. Me habían conseguido el contacto de un pollero que parecía más gringo que latino, pero él aseguró que nos ayudaría a cruzar al otro lado y llevarnos más lejos de lo que muchos lo harían. Ciertamente, quien me lo recomendó también me comentó que tuviera cuidado, pues no era del todo fiar. Hasta ese momento, todo parecía fácil. Lo más complicado era esconderse de la migra. Pero para la segunda noche, todo cambió. El pollero detuvo el camión, mas no lo apagó. Golpeó un par de veces la caja. Esa era nuestra señal para permanecer en silencio hasta que él devolviera el golpe con una sola palmada. Sin embargo, no regresaba. Comúnmente le llevaban 5 minutos las paradas que realizaba, o si alguien lo interceptaba, él arreglaba todo para que nos dejaran seguir. Pero ya habían pasado más de 20 minutos y el camión aún seguía encendido. Fue cuando uno de mis acompañantes de nombre Abel se desesperó y sugirió que saliéramos. Mis otros 2 compañeros y yo le comentamos que se la pensara 2 veces, pero a él no le importó. Al fin de un par de minutos, el camión se apagó y Abel abrió las puertas traseras. Se le veía furioso debido a que se había dado cuenta que el pollero nos había dejado. Estábamos a mitad de la noche en pleno desierto y sin comer. Éramos 4 los que queríamos pasar. Roque era una persona robusta y morena. Él era de Jalisco y lo había conocido justo al momento de tener que cruzar el río Lerma. El otro chico nunca nos dijo su nombre, pero prefirió que le llamaran Chango, mientras que Abel era el más movido de todos, pero a su vez el más gruñón, y por último yo. Nos encaminamos juntos a buscar un lugar donde pudiéramos descansar, pues nos habían recomendado que si teníamos algún problema y debíamos cruzar caminando el desierto, procuremos ir en grupo y descansados. Abel se llevó las llaves del camión. Las traía en su mochila. Tenía un llavero de campanita, el cual tintineaba por cada paso que daba, mientras que yo aún tenía mis dudas sobre el chofer. Me parecía algo ilógico que aquel pollero hubiera dejado encendido su camión y nos dejara allí. Siempre tuve el presentimiento de que algo había sucedido y que no nos dimos cuenta. Ya habíamos caminado por 1 hora. Me estaba congelando por el frío que hacía. Así que le sugerí que descansáramos un poco. Todos estuvieron de acuerdo. Roque sacó una lata de alcohol sólido y la encendió. Todos sacamos lo que nos quedaba de provisiones. Fue en ese entonces que las cosas se comenzaron a comportar de manera extraña. No muy lejos de nosotros se escuchaba a gente hablar. Traté de identificar quiénes eran, pero Abel me comentó que era muy probable que se trataba de los ecos de los muertos del desierto, aquellos que no lograron cruzar y que aún buscan la forma de salir de allí. Fue algo inquietante, pues entre las voces se escuchaban también la de niños y mujeres. Le di cierto crédito a lo que me dijo Abel, pues me parecía ilógico que a esas horas de la noche hubiera más gente cruzando el desierto. En eso, Roque apuntó al cielo y se podía ver una lechuza blanca que volaba encima de nosotros. A mí se me ocurrió la tontería de decirles que se trataba de una bruja que estaba buscando a su próxima víctima. Lo que les pareció gracioso solo a Roque y a Abel, pero a Chango no le hizo ninguna gracia.
Nos contó que de donde venía, muchos bebés y niños habían desaparecido en la noche y culpaban de todo esto a las brujas del pueblo, situación que le pasó al hijo de su hermana, pues no lo volvieron a ver de un día a otro. El pueblo se fue quedando sin gente conforme pasaron los años, provocando que muchos buscaran mejor suerte en otro lugar, y así fue como Chango tuvo que cruzar del otro lado para tener una mejor vida. Por mi parte, no sabía qué decir. Me sentía muy apenado por mi mal comentario sobre la lechuza, y justo cuando estuve a punto de decirle cuánto lo sentía, fue Roque el que se levantó de su lugar muy alarmado. Señaló con su mano temblorosa al otro extremo del camino. Pude distinguir varias siluetas que caminaban una detrás de la otra. Parecía que vestían unas túnicas que les cubría el cuerpo por completo. Abel nos pidió guardar silencio. Nos movimos de allí hasta que les perdimos de vista. Abel nos comentó que había vándalos que se aprovechaban de los inmigrantes quitándoles todo, pero que también había gente de sectas que buscaban sacrificios, y no era bueno arriesgarse, pues si algún inmigrante desaparecía, sería un problema menos para la migra y a nadie le importaría. Fue de ese modo que decidimos seguir nuestro camino, pues ya habíamos descansado mucho. Caminamos en silencio. Abel nos comentó que lo ideal era prestar atención a cualquier ruido extraño, pues nos podíamos topar con cualquier cosa y teníamos que estar listos para afrontarlo. Quien iba por delante era Abel, Roque le seguía y Chango después, y hasta el final me encontraba yo. Solo escuchaba la campanita del llavero que traía Abel en su mochila y me guiaba por aquel sonido. En eso pude escuchar otros pasos detrás de mí. Me di la vuelta y no vi a nadie. Podría jurar que alguien me estaba pisando los talones. Me detuve un momento, saqué mi linterna y me puse a revisar con más detenimiento entre los cactus y las ramas de los árboles secos, pero no veía más allá de unos metros. En eso pude notar dos ojos brillantes que me observaban desde lo alto de un cactus. Rápidamente apunté con la linterna, y al ver de qué se trataba, recuperé el aliento. Era la lechuza que habíamos visto antes. Quizá estaba cazando y nos encontrábamos por sus territorios. Al guardar la linterna y darme la vuelta, me percaté que ya estaba solo. Había perdido de vista a todos mis compañeros. No sabía dónde se habían metido. Corrí hacia adelante para ver si los alcanzaba. Tenía la esperanza de que Chango, mínimo, se diera cuenta que yo no estaba detrás de él. Me quedé un momento parado, esperando escuchar la campana del llavero, pero fue en vano. Me decidí a gritarles para que se dieran cuenta que me encontraba perdido, y cuando estaba por hacerlo, me percaté que no muy lejos de mí. No sabía si me estaban mirando o no, así que saqué la linterna y les apunté para verlos, pero ésta no llegaba hasta donde se encontraban. Me alejé rápidamente de allí, corriendo hacia donde pensaba que se habían ido mis compañeros. Me di la vuelta para ver si me estaban siguiendo, pero no fue el caso. Apresuré el paso, aunque, la verdad, ya no sabía hacia dónde estaba caminando. Fue cuando escuché a alguien llorar. Parecía ser el llanto de un chico. Era difícil distinguir si era un niño o no, así que traté de seguir el ruido. Se trataba de un niño que estaba acurrucado llorando. Me acerqué a él para hablarle, pero cuando estuve a nada de tocarlo, me di cuenta que estaba sentado sobre un bulto de tierra, y de ella sobresalía una cruz de metal. Me intrigó bastante, pues lo primero que llegó a mi cabeza fue que se trataba de un fantasma o un demonio disfrazado de niño. Me alejé lentamente y seguía llorando. Apenas había caminado unos metros y el llanto se desvaneció en el aire. Estaba perdiendo la cabeza. Aún escuchaba que alguien caminaba detrás de mí. Escuchaba voces al otro lado y ahora estaba viendo cosas. Ya me había rendido. Me acomodé entre dos piedras a esperar que me llegara la madrugada, pero de pronto escuché nuevamente los pasos de alguien que se acercaba a donde yo estaba. Guardé silencio.
pero aún así aquellos pasos se detuvieron frente a mí. Tenía mucho miedo de levantar la mirada y encontrarme con algún fantasma, pero al hacerlo, estaba frente a mí una persona que me veía atentamente. Esta me preguntó si me encontraba bien. Fue algo extraño, pero tuve la sensación de que podía confiar en él. Se presentó ante mí con el nombre de Cuco y me invitó a que lo siguiera, prometiéndome que me ayudaría a salir del desierto con vida. Ya estaba perdido, así que decidí seguirlo. Mientras caminábamos, me comentó que había visto a otras 3 personas andar por otro sendero. Pensé que se trataba de mis amigos a quien se refería. Él se acercó a ellos para decirles que se dirigían por un sendero equivocado, pero huyeron de él. Cuando me encontraba con Cuco, sentía bastante tranquilidad. A un par de horas del lugar donde me había encontrado, me señaló el sendero que tenía que seguir, y así llegaría a mi destino. Le invité a que viniera conmigo, pero se negó. Él me dijo que su principal trabajo era encontrar a los inmigrantes perdidos y llevarlos por el camino correcto. Así que le quise agradecer dándole lo que me quedaba de dinero, pero se negó a recibirlo. Le ofrecí mi comida y también se negó. Entonces le pregunté de qué manera podía agradecerle el gesto que había tenido conmigo. Me comentó que cuando tuviera una oportunidad de regresar a México, visitara la casa de sus padres y les dijera que él estaba bien. Me entregó un papel con su dirección escrita. Le prometí que así sería. Asimismo, le encargué que si llegaba a ver a mis otros 3 compañeros, les ayudara. Le di la mano y me despedí, pero aquí fue cuando ocurrió algo interesante. Después de que nos separamos, no di ni siquiera 30 pasos cuando me giré para verle por última vez, pero lo único que vi fue una lechuza que se alejaba en el cielo oscuro. El día de hoy, y afortunadamente, quedé bien posicionado en una empresa constructora. La vida por fin me sonrió y quiero pensar que todo se lo debo a Cuco. Y cada vez que he tenido la oportunidad de regresar a México, procuro visitar la casa de Cuco para agradecerle a sus padres y decirles que Cuco se encuentra bien. Pero siempre es la misma historia. La casa está abandonada desde hace años. Pero lo que más me intriga y me llama la atención es que últimamente que he visitado la casa, me he encontrado con cientos de cartas de agradecimiento en la cochera de gente que logró cruzar el desierto. Nunca supe nuevamente el paradero de mis compañeros, pero espero y realmente creo que están con bien en algún lugar. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.